Y buenas noches, hermanos y hermanas de la Iglesia de Cristo en Kennedy. Y sabemos también que algunos hermanos de el Metal y la Trinidad se conectan a esta clase bíblica y probablemente otros hermanos también están acompañándonos. Y quisiera empezar la clase lanzando una pregunta muy general que ustedes pueden contestar. Aparte de un banco, o aparte de una caja fuerte, que me imagino que ninguno de nosotros tenemos una caja fuerte en nuestra casa, pero ¿en qué otro lugar guardamos las cosas a las cuales tenemos gran aprecio o valor? ¿Dónde usualmente guarda uno las cosas a las cuales tenemos aprecio o valor? Ah, descartando un banco y claramente descartando una caja fuerte. A ver, ayuden ustedes. En medio del colchón. Esa es Ok. típica de las mamás hondureñas. En medio del colchón, ya se sabe entonces a dónde ir, ¿verdad? A ver, hermana Isabel, ¿dónde? En la primera gaveta del closet. Ok, no en la segunda, no en la tercera, sino en la primera No, gaveta. en la primera. Ok, María. En una maleta o un archivo. Oh, mire, una maleta, eso así no se me había ocurrido, ¿verdad? Ok, un archivo. A ver, ¿alguien más? ¿Dónde guardan sus cosas? No, no van a decirnos, ¿verdad? Dónde guardan sus cosas, pero ¿dónde usualmente guardan las personas aquellas cosas? Y hemos descartado la caja fuerte y hemos descartado también el banco. A ver, ¿alguien más? ¿Dónde guardaban las abuelas las cosas de valor? Algunas veces nosotros los varones en los calcetines. Oh, ok, en los calcetines, ¿verdad? Es que ahí nos revisan las esposas. Ok, ahí nos revisan. Lupe, Ok, muy bien. Hermano Lupe, Ajá, diga. en un baúl me acuerdo que mi abuela guardaba cosas de valor. Oh, ok, en un baúl, De madera. ¿verdad? Ok, ¿el Lucas iba a decir algo? No, lo mismo, porque yo me acuerdo que mi mamá guardaba, como no habían roperos, guardaba en un baúl. Ajá, y Giovanni que está allá afuera del edificio, ¿qué? ¿Dónde iba a decir Giovanni? Bueno, tiene su micrófono apagado, ¿verdad? Ahí Sí, está. nosotros siempre la guardamos en una maleta. Ok, ok, muy bien. Lupe. Se mira literalmente ahí afuera del edificio, Giovanni, ¿eh? No, ya cuando se mueve, no, ya cuando se mueve se ve que es filtro eso, ¿verdad? Muy bien. Bueno, fíjense que es interesante, ¿no? ¿Dónde guardamos las cosas a las que tenemos valor? ¿Dónde guarda usted sus anillos? ¿Dónde guarda usted esa tarjeta de boda que tiene como recuerdo? ¿Dónde guarda usted esa tarjeta de graduación cuando se graduó del colegio, de la universidad? Me imagino que tiene guardado eso ahí con un valor sentimental, claramente está. ¿Dónde tiene guardado ese primer ultrasonido? Algunos tienen guardado eso, ¿no? Ahí en algún lugar, algunos, ¿verdad? De esa ropa incluso de gran valor. Interesante que nosotros a veces atesoramos las cosas de gran valor y de gran estima, a veces en los lugares menos pensados, en lugares donde no se nos ocurriría. Y entonces ya mencionan ustedes debajo de un colchón, en los calcetines. Conozco personas que guardan las cosas en ollas, ¿verdad? Ollas, ahí meten sus anillos, ¿verdad? Yo recuerdo en una ocasión que iba a tirar algo, llegué a la casa de mi mamá y entonces, como ellos se fueron a trabajar y yo estaba de vacaciones ahí, se me ocurrió limpiar y entonces fui ahí, ya saben, hay un lugar donde uno tira todas las cosas y entonces yo de buena fe, había unos zapatos todos ahí viejos y rotos a mi juicio y entonces los puse listos ahí para tirar a la basura y cuando llega mi mamá, y ella ve que arreglé, entonces rápidamente se va y busca los zapatos, ¿dónde están los zapatos? Y entonces resulta que ahí guardaba unas cositas, ¿verdad? De que le habían costado mucho. Y ahí en un par de zapatos viejos, ahí estaban guardados, ¿verdad? Unas prendas, ¿verdad? Valiosas para ella, de gran valor, a tal vez no económico, pero sí de mucha estima. Y entonces, hermana Elsie, Giovanni,
yo decía, ¿y a quién se le ocurre guardar esas cosas en algo de tan poco valor como unos zapatos? Bueno, tal vez, como muchos de ustedes piensan, ¿y a quién se le va a ocurrir que eso está en una olla? Aunque no sé quién nos está escuchando ahorita, ¿verdad? Pero ya estamos dando pistas, ¿verdad? ¿Y a quién se le va a ocurrir que eso está en una primera gaveta? ¿A quién se le va a ocurrir que eso está en una maleta? Entonces, nosotros a veces guardamos cosas y según nosotros en el lugar menos, ¿verdad? Sospechoso para el ladrón. Saben que de manera muy simplista, y yo reconozco que es muy simplista lo que voy a decir, pero de alguna manera así funciona la gracia de Dios. Algo de mucho valor es depositado en algo que aparentemente no vale mucho. ¿Sí? Ese par de zapatos viejos aparentemente no valen mucho. Esos calcetines rotos parece ser que no valen mucho, pero lo que llevan adentro tiene mucho valor. Y lo mismo pasa con usted y lo mismo pasa conmigo. Aparentemente no tenemos mucho valor según los estándares humanos, pero usted y yo somos recipientes de la gracia de Dios. Y eso, ¿verdad? Nos da un valor incomparable. Quiero que vayamos rápidamente a la segunda carta a los Corintios. Y yo creo que Joel va a poner ahí su famosa pantalla. Segunda carta a los Corintios, vamos a leer el capítulo 4. Le voy a pedir a nuestra hermana Sonia que nos ayude a leerlo, ¿verdad? Si puede abrir su micrófono, hermana Sonia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Y pongo otra versión, Joel. La hermana Sonia nos va a leer la Reina Valera, que me imagino que es la que tiene. Y tú puedes buscar cualquier Sí, otra sí, versión hermano. que te parezca a ti. Bendiciones. Hola, hermana Sonia, bendiciones. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo Bendiciones. 7. Capítulo 4. Versículo 7. Y me imagino que va a leer en la versión Reina Valera, ¿verdad? Correcto, correcto, sí. Del 7 al cuánto, hermano. No, solamente el 7. Correcto. Por lo tanto, teniendo nosotros este ministerio, 4:7, perdón, 4:7, Sí, estamos viviendo bien. por Solo... la fe, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Ok, Perdón. muy bien, para que la excelencia de poder sea de Dios. Muy bien, excelente. Entonces, la idea de, y Y vamos no a leer de- este otro versículo en esta otra versión que es la traducción al lenguaje actual. Pero entonces, hermana Sonia, el pasaje que usted nos acaba de leer claramente nos da la idea que algo de mucho valor ha sido depositado en algo frágil. Y mire cómo lo dice la traducción al lenguaje actual. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Muy bien, es lo mismo, solo que en palabras, ¿verdad? Un poquito diferentes. Entonces, resulta que en usted, hermana Isabel, en usted, hermano Roger, en usted, hermana Gilda, en ustedes, a pesar de que son frágiles, a pesar de que son débiles, Dios ha decidido en su gracia y su misericordia depositar algo de gran valor en ustedes. Eso es, dice la buena noticia acá, ¿verdad? Es el poderoso evangelio de Jesucristo. Ha sido depositado en vasijas de barro. Eso pudo haber sido depositado en vasijas de metal. Eso pudo haber sido depositado en vasijas, ¿verdad? De porcelana, caras, costosas. Pero el glorioso y poderoso evangelio de Jesús ha sido depositado en un material sencillo, frágil, débil, que soy yo y es usted. Mire cómo funciona la gracia de Dios, cómo funciona la misericordia de Dios. Habiendo otras opciones, Dios elige lo frágil, lo débil y lo sencillo. O sea, a usted y a mí.
Vamos a pensar, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros ante la grandeza de Dios? Comparemos. Vamos a hacer un contraste. Por muy inteligentes que seamos ante el gran poder de Dios, terminamos siendo ignorantes. Por muy poderosos que creamos que somos, terminamos siendo débiles. Miren esta enfermedad que todos conocemos, nos ha recordado lo frágiles que somos los seres humanos. ¿Cuál soberbia? Esto sabemos que ha llegado, ¿verdad?, a toda la humanidad. ¿Se cree usted sabio? ¿Se cree usted sabia? Bueno, cuando somos confrontados a la luz de la palabra, solamente nos encontramos qué tan necios somos. ¿Se cree usted autosuficiente? Bueno, a la luz de la palabra, claramente somos nada en comparación de lo que es Dios ante nosotros. Entonces, María, ¿verdad? De Giovanni, Guillermo, yo mismo, tenemos que reconocer que somos frágiles, somos débiles, somos imperfectos, tenemos flaquezas, pero aún así, Dios ha depositado un gran tesoro en nosotros. Y eso realmente nos da un gran valor. Eso nos sube la plusvalía, digámoslo así, en términos, ¿verdad?, de casas. Ahora, no me quiero ir de otro extremo, ¿no? Con mi cuñada Yamilet, a veces ella menciona una historia de un predicador que decía la siguiente frase: ustedes no son nada más que basura. Nosotros no somos más que basura. Y bueno, yo no tuve la dicha de escuchar a ese predicador, pero tampoco así, ¿no? No hay que irse a ese extremo de creer que somos basura solamente. No, no somos basura, ¿verdad? No hay que irnos a ese extremo. Pero sí hay que reconocer que lo que valemos, el valor que tenemos, es un valor que solamente Dios nos lo pudo dar. Mira, interesante, ¿no? Los corintios, la iglesia de los corintios, de los cuales ya hemos hablado en otra ocasión, esta iglesia era una iglesia con muchos problemas, ¿no? Cuando uno quiere encontrar el término de santidad, Pablo escribe y le dice a los hermanos, a los santificados. Pero usted dice, pero de santos estos hermanos no tenían nada. Bueno, la santificación es algo que no depende en mucho sentido de la gracia, ni de usted ni de mí, sino que Jesús, por el sacrificio, nos santificó. Pero bueno, resulta que estos hermanos, entre tantos problemas que tenían, había un sector de los corintios que ellos habían empezado, ¿verdad?, a tener un concepto demasiado alto de ellos. Se creían, como dice una cantante mexicana, los muy, ¿verdad? Y entonces los corintios tenían un concepto demasiado alto y Pablo, cuando les escribe, les va a recordar realmente el valor que ellos tienen sin el poder del glorioso evangelio depositado en sus vidas. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera primeramente y después Joel lo va a poner en otra versión, la que Joel guste, ¿verdad? Pero le vamos a pedir a la hermana Elsie que nos ayude. Vamos a ver primera carta a los Corintios, hermana Elsie, capítulo 1, versículos 26 hasta el 29, ¿verdad? De primera carta a los Corintios, capítulo 1, y primero lo leemos en la Reina Valera y después lo ponemos en la pantalla. Yo lo voy a leer en la traducción que Joel ponga, ¿verdad? Pero ¿qué dice la versión Reina Valera, año 60, hermana Elsie? Ahorita, del 1 al 27. Capítulo 1, versículo 26 hasta el 29 de primera carta a los Corintios. 26. Dice, ahí está. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Ok, gracias, Manuel. Sí, ¿verdad? Esas son las palabras que me imagino todos estamos leyendo en nuestras Biblias porque tenemos la versión Reina Valera. Pero hay versiones, ¿verdad? Con un lenguaje más actual que dicen lo siguiente. Y estoy leyendo Dios habla hoy. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos. Y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que, oye, ya me moviste, ahí está. Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo. Es decir, a los que no son nada para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces, resulta que, imagínense, algunos de los corintios están muy inflados, están con una arrogancia tremenda, y Pablo les dice, hey, pero ninguno de ustedes eran de la élite, ninguno de ustedes era de la realeza, ninguno de ustedes eran nobles. Y entonces, ¿quiénes eran ustedes? Dice Pablo, ustedes eran débiles e ignorantes. Pero Dios les dio algo muy valioso, el poder del evangelio, y ahí sus vidas tomaron un verdadero valor. Hermanos, creo que es importante que podamos reconocer que somos esos frascos, esa vasija o ese recipiente débil. Y por los estándares humanos, realmente no había cómo buscarle plusvalía a nuestras vidas. Pero ha sido depositado un gran tesoro. Y eso nos ha dado un gran valor. Piénselo de esa manera. Por ejemplo, algunos de nosotros venimos de un hogar donde había alcoholismo. Algunos de nosotros venimos de un hogar donde había posiblemente drogas. Algunos de nosotros venimos de hogares muy disfuncionales. Algunos de nosotros venimos probablemente de hogares destruidos. Algunos de nosotros venimos de contextos donde no había afecto. Pero un día tuvimos nuestro encuentro con Dios y en ese encuentro fue depositado en nosotros un gran tesoro. Y ese tesoro que fue depositado en nosotros es el que nos ha dado un gran valor, como lo que somos. Entonces, encontramos que gracias al tesoro que fue depositado en ese recipiente frágil, ese recipiente no se quebró. Ese recipiente puede ser que tenga ahí algunas, ¿verdad?, de cositas ahí frágiles, pero obtuvo un gran valor. Y póngalo así, ¿verdad? Véalo así, los hombres cristianos, las mujeres cristianas. Definitivamente que no son nada comparado a cómo serían si no tuviesen ese recipiente, si no tuviesen, perdón, ese tesoro en sus vidas. Como dice nuestro hermano Germán, y hermano Germán, usted repite mucho esta frase, y si hay algo de bueno en mí, dice el hermano, es porque Dios lo ha hecho posible. Si hay algo de bueno en ustedes, no es por el recipiente, es por lo que lleva el recipiente. El poderoso evangelio que nos ha dado ese gran valor. Miren, hay situaciones donde a veces uno se ve a sí mismo, ¿verdad? Y uno dice, sí, hombre, la verdad es que yo no puedo, yo no soy capaz. Otros pueden, pero yo no. Y bueno, cuando tomamos esa actitud, usted se está viendo con el recipiente vacío y no está viendo el gran tesoro que ha sido depositado en usted. No solo le ha pasado a usted, también le ha pasado a grandes personajes de la Biblia. Gedeón, por ejemplo, él cuando se ve a sí mismo se ve vacío. Él ve su pobreza, pero Dios deposita en él un tesoro que lo hace convertirse en un gran líder. Moisés, cuando se ve a mismo, se ve vacío, ve ese recipiente vacío porque se ve como un anciano tartamudo.
pero Dios deposita ese tesoro en él y lo convierte en un gran libertador. Jeremías, cuando se ve a sí mismo, ve el recipiente vacío y se ve como un joven inexperto, pero Dios deposita un tesoro en él y lo convierte en un gran profeta. Iglesia de Cristo en Kennedy, Iglesia de Cristo en el Metal y la Trinidad y algún curioso que se meta después de esta grabación. Usted y yo somos recipientes que probablemente en alguna etapa de nuestra vida estuvimos vacíos, pero un día nos encontramos con el poderoso evangelio de Dios y ahora somos portadores de un gran tesoro. Y ese tesoro realmente es el que nos dio el verdadero valor que tenemos como seres humanos, y queda claro que no depende de nosotros, no es el recipiente, no es el calcetín lo que vale, no es el zapato viejo, lo que vale es lo que lleva adentro y lo que le da gran valor. Hermanos, hermanas, a veces entre más sencillo y frágil sea el recipiente, más sobresale el tesoro que en él hay. Y ese recipiente es usted y soy yo. Bendiciones.